¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Los esfuerzos de Ofan para persuadir a Ezra darán resultados? ¿Volverá la memoria de Ezra? Todo más en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si crees que Ezra y Ofan deberían estar juntos lo antes posible, no olvides darle me gusta y compartir nuestro video. Ofan no le contó lo que pasó, aprovechándose de la falta de memoria de Ezra después de que perdió la memoria. Pero las cosas ya iban bien. Si Ofan hubiera contado lo sucedido, no habrían tenido ningún problema. Cuando Ezra escuchó que estaban divorciados, naturalmente prefirió mantenerse alejada de Ofan. Porque aún no ha descubierto el amor que lleva dentro. Por eso reaccionó tanto al evento de ruptura. Ofan, en cambio, es castigado por no contarlo todo. Pero ahora Ofan no tiene intención de renunciar a Ezra. Por ello, intentará ponerse frente a Ezra con muchas excusas. Ezra, por otro lado, se ha tomado muy en serio este incidente de separación. Porque antes de enterarse de lo sucedido, estaba muy afectado por lo que hizo Ofan. Aunque Ezra no recordaba algunas cosas, el amor dentro de ella acercó a Ezra a Ofan. Ofan, por su parte, pensó que convertiría estas situaciones en oportunidades y dirigiría a Ezra como él quisiera. Cuando las cuentas de Ofan fallan, sus esfuerzos por perdonarse a sí mismo esta vez cansarán mucho a Ofan. A Ezra, por otro lado, no le gustará nada de lo que ha hecho Ofan, anulando todos sus esfuerzos, y empujará a Ofan lejos de él. Sin embargo, todo cambiará en un instante cuando Ezra vea la bola de nieve que le compró a Ofan. Ezra, que de repente recordará lo que pasó con la bola de nieve que sacó de la caja, irá hacia Ofan y le demostrará a Ofan con un beso que lo recuerda todo. Si alguien le hubiera dicho a Ezra correctamente lo que había sucedido de todos modos, no habría problemas entre ellos. Sin embargo, el hecho de que las cosas llegaran de otra manera alejó a Ezra de Ofan. Solo piense, si se iban a divorciar, cuando Ezra recordó, no habría venido a Ofan y besado a Ofan, diciendo que recordaba lo que había sucedido. Ahora echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Ezra no puede recuperarse durante días después del accidente. Sin embargo, Ofan pacientemente le cuenta todo. Entonces, un día, deja a Ezra para recoger a Atlas de la escuela. Mientras tanto, Ezra recupera el sentido y no recuerda nada cuando recupera la conciencia. Incapaz de encontrar a su madre con ella, Ezra no puede entender por qué la dejó sola. E inmediatamente sale del hospital para empacar e ir al restaurante. Ezra, a quien le gustaba la ropa que usaba cuando salía, se olvidó de sus propios placeres. Toma un minibús para ir al restaurante, pero cuando los precios del minibús son más altos de lo que recuerda, se enoja mucho y se baja del minibús. Ezra se sorprende al ver el dinero en su billetera. Luego llega al restaurante y todos se dan cuenta de que tiene amnesia. Ofan decide hacer un plan para satisfacer su mente usando los celos de Ezra. Después de hablar con Echo Elif, ella renunció a su decisión de irse y comparte el día con su madre con alegría. Elif está muy enfadada consigo misma por acercarse a Echo con el consuelo de la bebida. Y encuentra un trabajo para salir de ahí lo antes posible y se irá en una semana. Ezra vino al restaurante con su madre con toda su alegría. Hará cualquier cosa por recordar que ha tomado una nueva decisión, pero pide la ayuda de su familia. Cuando Echo dice cómo fue nuestra relación contigo en primer lugar, Echo usa esto como una oportunidad e inventa la mentira de que tiene deudas y que tiene una oficina. Sin embargo, su madre dice que esto es una mentira y rompe la mentira de Echo. Luego viene Z Ucondiresis MR Ucondiresis T y cuando Ezra le pregunta cómo está con él esta vez, Z Ucondiresis MR Ucondiresis T dice que teníamos una relación tan buena que éramos la futura novia, que se llevaban muy bien. Sin embargo, su madre interviene nuevamente y le pide que no les crea y le pide que no se esfuerce en este tema. Ezra dice que mezcló lo que sabe, dice que irá a la empresa y se va. Echo y Elif se encuentran y Elif le dice a Echo que se va a ir y que no espera nada por la noche. Echo no quiere escuchar más y continúa su camino sin decir nada. Cuando Ezra llega a la puerta de la empresa, parece recordar una vieja trama con Ofan y entra. Está muy confundido y le dice a Ofan que la empresa es más grande de lo que esperaba. Musa se sorprende cuando le da la bienvenida a su tía y dice que Musa debes ser tú, que también le robaste el corazón a mi mejor amigo, y se reencuentran. Ofan le da a Ezra un recorrido por la empresa y le muestra cada lugar uno por uno. En ese momento, llega la noticia a Ofan de que Andrea ha llegado. Vienen juntos a Andrea y, a medida que Andrea se acerca a Ofan quiere ver una señal de celos de Ezra, pero desafortunadamente Ezra no está celosa. Al contrario, le gusta la charla de Andrea y tiene una conversación muy agradable con ella. Ofan está mirando a Ezra desde lejos y se está volviendo loco. Musa, Echo y Ofan fueron a tomar algo juntos.
Si Musa no está celoso, dice que se acabó y tanto Eiko como Ofan están enojados con él. Ezra está charlando con Elif y Feino en casa y Ezra les dice que invitó a Andrea a cenar. Cuando Feino escucha esto, reacciona demasiado y dice que si va demasiado lejos, perderá a Ofan. Dice, el hermano de Elif no verá a nadie más que a Ezra. Entonces llega el tema de la separación de Eiko y Elif. Ofan dice que Elif ama a Eiko y que hablará con Elif y discutirá esta situación. Ofan ha bebido demasiado y apenas puede soportarlo. Cuando Ezra ve su condición, la toma del brazo y la acompaña a su habitación. La postura de Ezra como un extraño entristece mucho a Ofan y cuando quiere acercarse a Ezra porque no puede soportarlo, Ezra se retira. Cuando Ofan dice solo quiero a Ezra que me ama y quiere besarla en los labios, Ezra no quiere besar y sale de su habitación. Elif y Eiko se encuentran de camino a su casa e intentan cruzarse sin mirar. Sin embargo, Eiko no puede evitarlo y le dice a Elif que no esperaba lo que estaba haciendo. Elif dice que irá y se olvidará de sí misma, amará a alguien más, se casará, tendrá hijos y será muy feliz. Pero incluso si Eiko dice que no puede ser feliz sin ti, dice que lo será, desea buenas noches y se va. Mientras Ezra piensa en cómo abrir la máquina de café, llega Ofan y dice que puedo ayudarte. Ofan se disculpa con Ezra por intentar besarla por la noche. Ezra le dice a Ofan que no puede recordar y se cansa al tratar de recordar, necesita algo de tiempo. Y luego se ofrece a empezar de nuevo y cocinar juntos. Ofan está muy contento con la oferta de Ezra de revivir todo y le dice a Musa que volverá a recoger a Ezra. Violet está cansada de escuchar los problemas de Z con diresis MR con diresis T y la regaña. Ofan llama a Elif y le pregunta por qué quiere dejar a Eiko. Ofan no quiere creerle a Elif cuando Elif dice que no lo ama y quiere irse. Pero Elif no quiere hablar más y cuelga en la cara de Ofan. Z con diresis MR con diresis T con acento circunflejo ZM se deshace de su pretendiente, que lo persigue para estar con el señor Elia con acento circunflejo ZM, con la mentira de que he perdido la memoria. Ofan no estaba sentado ocioso, enviándole flores a Ezra todo el tiempo y divirtiéndose. Ella trata de hacerla oler el perfume. Y estos esfuerzos lentamente comienzan a dar resultados. Cuando Ezra le pregunta a Ofan dónde se besaron por primera vez, ella dice si quieres ver a Ofan y se van juntos. Z con diresis MR con diresis T con acento circunflejo ZM anuncia que se va con el pretexto de llevarse algo y compra un libro para leer. Ofan y Ezra fueron a la floristería y dijeron que venían aquí a hacerse ranúnculos, que a él le gustaban las margaritas, y que se alegraba mucho cuando las compraba discretamente. Cuando Ezra dice que se acercaron y se besaron detrás de ella, Ezra da su reacción besándola. Ezra le dice a Feino que está nuevamente enamorada de Ofan y dice que está muy aliviada. Cuando Ofan le dice a Musa que la memoria de Ezra está comenzando a regresar, Musa le advierte que hables sobre su caso de divorcio. Sin embargo, Ofan dice que no quiere hablar de eso por ahora. Justo después de esta conversación, el abogado de Ezra llama y habla sobre el divorcio. Al escuchar esto, Ezra se siente muy mal y le dice al abogado que no está disponible y cuelga. Ofan llega feliz a casa, pero Ezra está aburrida y malhumorada. Va frente a Ofan y dice todo lo que me dijiste, nos queríamos mucho, éramos muy felices, ¿mentiste? Hemos llegado al final de nuestro video por ahora. También puedes compartir nuestro video con tus amigos para que puedan seguir lo que sucede en nuestra serie. Nos vemos en el próximo video. Cuídate. Adiós, adiós.